Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Punto de Fuga. Como siempre, muchísimas gracias por elegir escuchar esta conversación, esta vez la que tuvimos con el ingeniero agrónomo Miguel Lovera. Bueno, Miguel dice que el foco de su trabajo es la comprensión de la interfaz entre la ciencia y la política. Ya le van a escuchar hablar de eso y también de otros temas, como por ejemplo la deforestación en el país, la situación de los ayoreo y su experiencia en el Sename. Pero antes les queríamos decir que nos interesa que estas conversaciones que tenemos en el programa no se queden acá. Queremos que se extiendan hasta ustedes y que puedan ir más allá y que los temas que tratamos se sigan discutiendo porque solamente así vamos a poder crear la base del cambio que queremos conseguir en el Paraguay. Así que, para vos que estás escuchando, te dejo 3 ideas antes de empezar. Primero, si lo que estás por escuchar te pareció interesante y te gustaría seguir con la conversación, le podés mandar el episodio a quien quieras para que también se entere de lo que nos contó Miguel. Segundo, si tenés más información sobre alguno de los temas o escuchas algo y eso te preocupa o te indigna o te crea un pensamiento, queremos leerte. Nos puedes dejar un comentario en cualquiera de nuestras redes sociales. Por ejemplo, en Instagram estamos como puntodefuga.podcast y en Twitter como puntodefuga_py. Por último, si querés escuchar más del programa, nos puedes seguir en las redes sociales que te comenté o también suscribirte en la plataforma en la que estás ahora para enterarte cuando salgan los nuevos episodios. Gracias por formar parte de la conversación y por interesarte por lo que pasa en nuestro país. Ahora vamos a ir directo al episodio y esperamos que disfrutes. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Punto de Fuga. Yo soy Natalia como siempre y a mi lado está Fabri. Y hoy tenemos con nosotros a Miguel Lovera, que es ingeniero agrónomo y él trabaja con varias organizaciones como la Global Forest Coalition. Fue expresidente de la SENAE durante el gobierno de Lugo. También forma parte de GENIOI, de la iniciativa Motocodie y de CEIDRA en la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Muy buenas tardes, Natalia. Muy bien. Un gusto estar aquí contigo y responder las preguntas que se te ocurran. Buenísimo. Bueno, siempre nos gusta preguntarles primero a nuestros invitados cómo empezaron en el tema en el que después se desarrollaron durante sus carreras. Entonces, me gustaría preguntarte cómo surgió tu pasión por el ambiente, cómo empezaste a interesarte por estos temas, más o menos. ¿Fue desde chico ya o más adelante? Ajá. Sí, hace rato no respondía esa pregunta, pero siempre que me preguntaron empezaba por evocar imágenes de mi infancia, ya siempre muy interesado en todo lo que viva y en cómo vivían los diferentes seres. Las plantas, la diversidad vegetal, los árboles, siempre fueron mi pasión. Yo no tengo miedo en decirlo. No, miedo es una forma de decirlo, ¿verdad? No. Yo creo que desde muy chico estaba muy interesado y tuve la suerte de tener la oportunidad de dedicarme a eso en mi formación, en mis afectos, en mi espiritualidad, mucho apoyo de mi familia. Vengo de una familia de médicos, muchos médicos, mi papá, mi abuelo, etcétera, etcétera. Mis hermanos, hay varios médicos. Y yo nada, yo siempre con la naturaleza, aunque la liga era fuerte. Mucho apoyo por todo lo de la naturaleza, pero bueno, vamos a profesionalizarnos un Sí. poquito y vos tenés aptitudes para ser un buen médico. Pero lo mío iba más hacia la gestión de la naturaleza. Bueno, primero conocer la naturaleza y después cómo gestionarla de una forma adaptativa. Yo creo que desde muy chiquito
o muy joven por lo menos, era siempre ¿cómo me hago una casa en este árbol? ¿Cómo me hago una casa? ¿Cómo vivo como ese lagarto que vive bajo tierra? Ahí se puede vivir también. Todas esas aparentes cosas sin sentido me interesaban muchísimo. Y era mi manera de empezar a hurgar sobre la necesidad de adaptarse al ambiente, de que como seres vivos, animales que somos, que nos acerquemos de vuelta a nuestros orígenes, a la adaptación necesaria, no tanto a transformar el ambiente para vivir bien, sino que adaptarnos para vivir bien. Y bueno, entonces pasé por ese camino de opciones, pero siempre muy cerca de todo lo que sea la convivencia con la naturaleza y la adaptación a la naturaleza, sin ánimo de dominarla, sino de estar ahí como un bicho más. Y cuando eso ya empezabas a notar que habían ciertas personas que sí trataban de dominar a la naturaleza. Sí, eso llega un poquito más tarde en mi vida, ¿no? Pero bien, de adolescente ya la tenía muy clara que había un contexto de lucha de clases, un contexto de explotación para la extracción de bienes, de servicios, de aprovechamiento crematístico de la naturaleza. Eso me quedó muy claro desde joven también, ¿no? Pero digamos que con un poquito más de conceptualización ya desde la adolescencia. Y sin duda lo que llegó, creo que también así en esa época, digamos temprano en mi vida, es el hecho de la injusticia en la distribución de los bienes y servicios de la naturaleza, del aprovechamiento de eso para satisfacer las necesidades básicas, las necesidades humanas y animales que tenemos los Sí. humanos. Y ahí entra mi proceso de conceptualización de lo que es la injusticia ambiental, la injusticia con respecto a la distribución de la tierra, del espacio físico, de los espacios naturales, la explotación del hombre por el hombre, así en una concepción infantil mía propia. Y bueno, digamos que en el transcurso de esos análisis, sigo hasta ahora, por supuesto, pensando en bueno, que ahí hay que revertir cosas de manera urgente. Hay puntos de inflexión que ya pasamos, que si seguimos pasando puntos de inflexión clave en nuestra convivencia con la naturaleza y nuestra convivencia entre seres humanos, vamos a seguir empeorando la situación a nivel de las relaciones mismas entre humanos y con la naturaleza, pero también hablando ya de la propia existencia de la vida, ¿no? Sí. Estamos poniendo en peligro muy serio todo el sistema de soporte de la vida, y eso antes uno podía hablar, o antes cuando hablaba de estas cosas, o algunos hablábamos de estas cosas, nos decían, sí, pero faltan años, sí, pero eso en algún momento a todas las especies les va a pasar. Pero nada, ahora estamos viviendo eso en carne Claro. propia, ahora Sí, estamos sí. viendo cómo, por ejemplo, eh, estamos presenciando una gran extinción planetaria, un proceso de deterioro de la biodiversidad, de los ecosistemas y de la vida misma, de la vida que apoya la vida de una forma como se vio en lo que se tiene constatado de la historia natural de la Tierra 5 veces antes. 5 veces en la historia de la vida, que tiene 4.000 millones de años. Y sin embargo, nosotros estamos generando una después de la última gran extinción, la del Jurásico, digamos, para ponerla en contexto, 65 millones de años atrás. Ahora nosotros estamos fabricando una
que adquiere esos niveles de extinción global y masiva en poquísimos años, en un par de siglos, 250 años como máximo, siendo generoso con el análisis, digamos, de la Sí, revolución industrial hasta ahora. Pero en realidad son estos últimos 100 años o un poco menos de 100 años de actividad económica desenfrenada y de obsesión con la acumulación, con la riqueza y con el control imperial del planeta, los que más daño han causado y los que más han contribuido a esa situación de extinción masiva que estamos presenciando, estamos viviendo. claro. Y ni qué decir el cambio climático, ¿no? El cambio climático es la otra cara de esa misma moneda, o mejor dicho, está ahí está en la misma imagen, ¿no? Eh, la, el cambio climático, el calentamiento global, mejor dicho, es un coadyuvante de ese proceso de extinción. Lo que pasa es que tienen algo en común, que es el ser humano, que es la actividad del ser humano. Aún algo más restringido a un grupo de seres humanos, a un grupo dominante que no supera el 1%, el 2% a lo sumo de los seres humanos de este planeta que toman decisiones en base a sus intereses, a esos intereses de acumulación, crematísticos, de dominación, que causan impactos sobre miles de millones de personas, sobre miles de millones de kilómetros cuadrados o de hectáreas en este caso, y que todo el resto de la humanidad no está en condiciones de detener por Claro. cuestiones culturales, políticas, sociológicas, Incluso hasta ahora. existe, o sea, aparte de estas personas, también está como una corriente que busca negar el cambio climático a pesar de todas las pruebas que tenemos de que realmente existe. Y lo triste es que muchas personas siguen creyendo que no es real. Así mismo es. El negacionismo es toda una... eh, ahora vimos con esto de la pandemia que es toda una escuela, ¿verdad? Y el tema Sí, o sea, lo más pueril justamente es que niegan algo tan obvio, algo tan comprobado como la efectividad de las vacunas, ¿m? Algo que está comprobado de la forma en que se ha comprobado la efectividad de otros miles de fármacos, miles de vacunas incluso. Y no, ahora sucede que nada de eso es aceptable, nada claro, de eso es veraz, nada de eso es correcto. Esa es la postura de un niño caprichoso que no quiere entender razones, pero eso en manos de niños grandes que pueden hacer muchísimo daño. No es que te pueden hacer una rabieta o darte un mordisquito nomás, sino que de sus actitudes depende la vida de miles de personas, de cientos de miles de seres humanos o de millones incluso. Y totalmente. entonces entramos a una situación así en que ya el valor epistemológico del conocimiento es relativizado por los intereses y no hay nadie que tenga la autoridad o a quien se le atribuya la autoridad necesaria para mediar, por lo menos, para mediar y para decir, bueno, señores, acá esto es lo que pasa, no pasa así, no es blanco y negro, es gris. No, no se le acepta a nadie que esté en contra del sistema. Estamos en un sistema tan absolutista como no se veía desde tiempos medievales. Bueno, nosotros vivimos en un feudalismo de cualquier manera, acá sí, pero que eso tenga una escala global como la que tuvo Sí. es impresionante. Me interesa mucho lo que leí sobre tu trabajo, porque vos decías que el foco de lo que haces está en la comprensión de la interfaz entre la ciencia y la política. Uh-huh. ¿A qué te referís con eso? Y más o menos lo que te decía, o sea, la ciencia es una manera de reconocer la realidad y la política es una manera de gestionar la realidad.
Esa es la manera en que los seres humanos gestionan la realidad en sus relaciones de convivencia, en sus relaciones antagónicas, etcétera, etcétera. Y en este momento, digamos que en todo el proceso en los últimos años o en el último siglo, se ha politizado hasta la ciencia, se ha politizado la verdad. Siempre de alguna manera u otra estuvo politizada, pero nunca tuvo el valor para la política que tiene ahora ese proceso de politización de la ciencia o de control político de la realidad. Y aparte nunca en la historia tuvimos las herramientas o estuvimos sometidos a estas herramientas de control masivo a nivel de ideas, a nivel ideológico que hay ahora y que quién sabe hacia dónde van a evolucionar, ¿no? Pues depende del desarrollo tecnológico más que nada y del interés capitalista más que nada. Entonces, no sabemos a dónde va a terminar. La tendencia es que cada vez haya más control, cada vez haya más unificación ideológica, que haya cada vez más rechazo a las formas de pensar diferente, que haya cada vez más criminalización del otro, del que se identifica como diferente, ¿sí? Y a nivel individual, a nivel grupal, a nivel social, a todo nivel. ¿Por qué? Porque las herramientas están ahí y el que tiene el capital para ejercer la función de gestión por interés creado, puede hacerlo. Me gustaría también hablar un poco sobre por qué se dice que el Chaco es víctima de la deforestación más acelerada del mundo. Una cuestión matemática. Sencillamente, deforestación sobre tiempo. Ese análisis es así de real. Si se toma el norte del Chaco, empezando más o menos sobre el paralelo 22 hacia la frontera con Bolivia, en territorio paraguayo, ese es el lugar del mundo donde existe o se está dando la deforestación más acelerada del mundo. Ahora, si bajamos un poquito eso y vamos hacia el paralelo 23, ya cambia la cosa, ¿verdad? O sea, las cifras no dan un coeficiente tan alto. Y ya nos comparamos todavía con los procesos más acelerados de deforestación del mundo, pero no el más alto. Ya. Estamos por ahí, jugando los 10 primeros puestos, 5 primeros puestos incluso. Hablamos de Java, hablamos de algunos lugares, Kivu, por ejemplo, allá en el Congo. Esos lugares tienen un proceso de deforestación así de alto. Pero acá en América, por ejemplo, somos los campeones y también somos los campeones en defender lo indefendible, ¿no? El Estado paraguayo dice que no, que eso no es deforestación, eso es cambio de uso de suelo. Ujú. No se confundan. Bueno. Son como 800 hectáreas de bosque que se deforestan por día en el Chaco y nos gustaría que nos hables un poco sobre por qué ocurre realmente la deforestación acá y quiénes están detrás de esa deforestación. Sí, hay que aclarar muy bien que es en el norte del Chaco, ¿no? Porque si no baja un poquito ese nivel. Aunque se sigue deforestando y de repente, de acuerdo a la oportunidad, a un cálculo muy frío de costo-beneficio, bueno, ¿saben qué? La carne está a tanto, si yo crío más vacas en esta década, entonces gano mucho más plata. Bueno, metámosle, deforestemos porque hay que conseguir pastura. Bueno, esa es la causa de la deforestación. Hay muy buenos precios. Yo suelo decirles medio en joda y en serio, como decimos algunas cosas, que la maldición del Chaco es justamente, o mejor dicho, del Paraguay, es su buena carne. Es su buena carne. Desde el momento en que
a la cuenca del río Paraguay vinieron un toro y 7 vacas y se reprodujeron se adaptaron perfectamente a esos ecotonos entre monte y pradera, monte y sabana, sobre todo en la región oriental, en Misiones. Ahí empieza el sino de ese proceso de apropiación de la tierra. Así va la historia. Y eso cuando se va perfeccionando técnicamente en términos de una cría un poco más ordenada, la implementación de la propiedad privada como método de distribución del derecho a la tierra, va marcando el destino ganadero del país. Después van entrando los flujos de capital de cualquier lado, por conquista, por aumento de la conquista mismo, por las olas migratorias que traen nuevos brazos con nuevos capitales para ampliar la frontera ganadera, para ganarle al monte, ganarle tierra al monte para hacer praderas. Entonces, ahí se empieza a adaptar el país a la vaca, el país al ganado. Se empieza a cambiar lo que era un monte, está sucio todavía, hay que limpiar. Ya se convierte en algo sucio. ¿Qué palabra? Sí, claro, pero con toda naturalidad te hablan. Sí. Y bueno, así empieza es como un efecto de bola de nieve. El negocio funciona tan bien y todo el mundo quiere un pedazo de eso, quiere ser gente, quiere tener su riqueza. Y bueno, y así se expande desde la época colonial hasta nuestros días. Pero eso convive ahora con una ola muy, muy agresiva de inversiones, no solamente en desmontes y habilitación de tierra, sino en incorporación de tecnología, de nuevas formas de producir, suplementación, forraje de afuera de la finca o siembra de forrajes que van complejizando el proceso y van capitalizando la actividad. Antes era solo extraer, ahora es también extraer nada más porque nadie repone nada, pero sí aumentar el nivel de interés sobre la tierra, sobre las explotaciones, las estancias en este caso, con más tecnología, con animales de genética muy cara, etcétera, etcétera. Entonces, y sobre todo, respondiendo a los intereses de consumidores fuera del país. La carne tiene que ser blanda, la carne no tiene que tener tal color, la carne tiene que tener tal tamaño, cada corte tiene que tener tal tamaño, tienen que mejorar esas cosas. Y se invierte muchísimo en eso. Sobre todo, se invierte mucho en asegurar la propiedad privada, en excluir a la gente que antes vivía ahí. Bueno, ¿qué me molesta a mí si pasan los indígenas? Si pasa toda la toldería ahí, a mí no me importa porque no me hacen nada. Quieren bichos silvestres nomás. Incluso el gobierno de la dictadura de Stroessner les aseguraba, les garantizaba ese derecho. Les garantizaba. Llegaban a los campos, a las estancias, con un papelito del Ministerio de Defensa, que era el padre del INDI, digamos. Donde había un militar, el que a la sazón era ministro de Defensa, el general Samaniego, que era un hombre interesado en los pueblos indígenas. Una gran sorpresa, ¿verdad? Un régimen fascista no suele hacer esas cosas. Pero tiene esas peculiaridades. Y hasta eso era mejor que lo que hay ahora en esa relación.
Porque ahora si hurgan en la prensa, hasta en la prensa que no publican normalmente estas cosas, van a encontrar que los indígenas tales fueron expulsados o se les prohibió el acceso para juntar algarrobas en tal zona del Chaco. O en estas sequías estivales que hay básicamente todos los años ahora en los últimos 20 años, los indígenas no pueden acceder a los tajamares o a los cursos de agua o a los ojos de agua porque porque hay alambrados y porque hay guardias de seguridad, son verdaderas fuerzas paramilitares que actúan con total impunidad allá donde nadie sabe qué es lo que pasa, excluyéndolos de un derecho tan elemental como es el de tomar agua, como lo que yo voy a tomar ahora. Sí. Y eso no pueden hacer. Eso no pueden hacer. Bueno, entonces, como estamos hablando de los indígenas, me interesa mucho el trabajo que leí sobre la iniciativa Motocodie, de la que vos también formás parte, y leí una investigación que hicieron sobre cómo la deforestación afecta a los pueblos indígenas, como los ayoreo. ¿Nos puedes hablar un poco sobre esa experiencia? Sí, claro. Al pueblo ayoreo del pueblo ayoreo, mejor dicho, hay que entender que hay un pequeño segmento que vive todavía en aislamiento voluntario. Esa gente está así como en los últimos 2000, 2500, 3000 años de ocupación del Chaco. O sea, sus derechos no son ni siquiera precoloniales. Sus derechos son de los primeros derechos a estar en este continente. Bueno, y estos grupos humanos, los ayoreos que viven en aislamiento voluntario, pequeños grupos nosotros le llamamos, para no entrar en detalles nomás, le llamamos un pueblo. Pero en realidad no son un pueblo, es gente del paleolítico en transición hacia el neolítico. O sea, mucho antes de que el concepto de pueblo se conozca por la humanidad misma. O sea, estamos hablando de algo demasiado antiguo. Pero digamos que para facilitar un poco, para poder tener alguna referencia comparativa con otros pueblos, con el pueblo guaraní, es clarísimo, es un pueblo con una organización social refinadísima, con un sistema de gobierno también muy, muy avanzado. Claro, faltan los elementos que nuestro sesgo eurocéntrico, eurocentrista nos hace exigir. ¿Dónde está la escritura? ¿Dónde está la arquitectura de esta gente? ¿Dónde está? Bueno, yo te puedo decir, ¿sabes dónde está? Está en esa gran catedral que se llama Selva. ¿Cómo manejaban eso? ¿Cómo conocían cada bicho? ¿Cómo sabían qué nicho ecológico le correspondía a cada uno? ¿Cómo conocían las peculiaridades del clima? ¿Cómo dominaban todo eso para tener una vida que tiene un bacán en este momento en una ciudad que tiene que ganar $100,000 al año, que tiene que tener casa, que tiene que tener auto, que tiene que tener seguro médico? ¿Y cómo ellos? ¿Y dónde está todo eso? No, eso está ahí, está en esas grandes unidades de vida que son los ecosistemas y los biomas a los que ellos pertenecían y que dominaban, queremos decir nosotros. Dominaban la forma de adaptarse a eso. Ahí estaba su capacidad de dominio. No es que decían, no, vamos a liquidar todo esto porque compite con el espacio que necesita mi familia. No, el espacio es el que te deja por naturaleza al monte. O sea que capaz queremos usar nosotros la palabra dominar para que lo que nosotros hacemos sea más ligero.
O sea, Sí, queremos decir que ellos también dominan como para hacernos sentir estamos mejor en lo por lo... mismo. Claro, claro, claro. Sí, para expiar un poco nuestra culpa primigenia y con... Sabemos que son abusos, ¿eh? Pero nada, entonces, bueno, que el pueblo, volviendo a las peculiaridades del pueblo ayoreo, sobre todo los de aquellos que viven en aislamiento voluntario, viven así, viven prescindiendo de todo esto que vemos y de muchísimo más que no vemos. Eh, ellos, por ejemplo, dieron el gran salto al metal al conocer, pasando de la edad de piedra a la edad del hierro directamente, cuando empezaron a aprovechar los restos de vehículos de la guerra, por ejemplo, o de algún avión que caía, o de algún alambrado que encontraban. Pero son todas, ellos están perfectamente adaptados a esos ecosistemas, del matorral xerofítico, mesoxerofítico, los montes secos, como le llamamos nosotros. Perfectamente, no necesitan tener un vaso de agua ahí al lado todo el tiempo o una despensa que les venda agua embotellada en PVC. No, saben dónde hay agua, son expertos. Y no es que tengan un experto en plantas, un experto en animales, no. El conocimiento está tan bien distribuido, todo lo que sea el conocimiento y la experiencia, eso se va adquiriendo con la vida y lo adquiere un don nadie, entre comillas, en el grupo humano, así como el hijo o los hijos, los descendientes de los líderes o de las lideresas. Ahí no hay una diferencia, una diferenciación, no se cae en desventajas. Y el que más sabe sobre algo es ese, o el que se considera que más sabe y que más puede usar el conocimiento, es lo que llamamos el chamán, que combina lo cognitivo con lo no cognitivo y hace algo con eso. Hace chamanadas con eso. Yo no tengo idea, pero tiene un lugar en la vida de esos pueblos y mal no les fue. Les fue mal cuando enfrentan la violencia de un proceso de conquista a todos los pueblos de América y de otros continentes. Y en el caso de los ayoreos es de los últimos. En nuestro país es el último pueblo que se está enfrentando a ese, yo le quiero llamar genocidio siempre, porque en realidad el hecho de que no moderemos la actividad económica, la codicia, las actividades extractivas, a sabiendas de que estamos intrusionando en otros territorios, en otras culturas y en la vida de un grupo humano así en un balance tan delicado y tan valioso, es una joya. Ellos son mensajeros del tiempo. Y si no entendemos eso, o si no nos importa eso, ¿por qué? Porque queremos plata o porque queremos carne de vaca, no sé. En vez de plantearnos alternativas, es que somos bestias. Los Realmente sí. incivilizados somos nosotros, no ellos. Y bueno, y entonces ese es el tema con ese grupo de los ayoreos. Y después los otros, que son en Paraguay como 3.000 personas más de ese origen étnico, que viven en algo que me duele mucho cuando tengo que explicarlo, pero trato siempre de no herir la dignidad de ellos. Le llaman comunidades, pero en realidad son campos de concentración. Ahí se vive de una manera miserable, desprovistos de lo más básico para la vida digna. Por ejemplo, no hay agua. No hay agua.
La señora de Petropar pagó mucho por el agua tónica la vez pasada, ¿verdad? Pero normalmente, creo que pagó 15.000 guaraníes por botellita de medio litro. Pero normalmente nosotros pagamos 1.000 guaraníes por una botellita de medio litro. A Lloreo, por un agua embotellada y con todo un proceso de... no estoy defendiendo el agua embotellada, pero con un proceso de agregación de valor. Pero sin embargo, en el Chaco les dan agua, les venden agua en época de sequía, bombeada de tajamares, con todo tipo de impurezas de nivel orgánico e inorgánico. Eso quiere decir todo tipo de bacterias y hongos y cualquier otro microorganismo, más sal, agua salobre en cierta medida. Nosotros no vamos a tolerar eso. Le venden a 2.000 guaraníes el litro, a ese nivel. ¿Quién hace esa venta? El que puede. El que puede. El que tiene la infraestructura, que tiene la maquinaria, que tiene el tanque, que tiene el tractor. Y eso, ni siquiera para que eso les salga gratis, no estamos preparados. Es nuestro gobierno, nuestro sistema político, nuestro sistema social y diría nuestra ética nacional nos dice basta. Es lamentable. ¿Cuáles fueron tus primeros contactos con los Ayoreo? ¿Cómo empezaste a aprender sobre ellos? Primero leyendo, la experiencia literaria fue la primera, ¿no? Yo estudié en el colegio Cristo Rey y el pecado original jesuita en América es haberlos reducido a los indígenas, ¿no? Y ellos intentaron, ya son la primera orden que intentó reducirlos para evangelizarlos, cualquier cosa que hacen. Pero en realidad era para sacarlos del monte y que... Siempre tildándoles como diferentes para imponernos sobre ellos, digamos. Claro. Incluso de forma piadosa podemos cometer muchas injusticias. Yo quiero creer que eso es lo que pasó. Aunque en realidad hay mucha evidencia con que coincide con otros planes, ¿no? Un plan de conquista y el rol de la iglesia en la conquista. Yo creo que, bueno, acepto eso. Por una cuestión afectiva, los curas del colegio se merecen el beneficio de la duda. Bueno, hasta un saludo. Sí, pero el tema es que esos fueron mis primeros contactos y la primera vez que los veo en persona y hablo con uno fue en el 82 más o menos, un poquito más, 83, que fui con un compañero a la estancia de un tío que estaba de las primeras, pionerísimas, cuando eso podía salvarse todavía. Y habían algunos ayoreo entre la peonada, digamos, los empleados, que se llaman peones acá, en las estancias. Y sí, ahí entonces me entró ya la curiosidad y pocos años después fui a Filadelfia solo para que me lleven a ver lo que es Campo Loro, que es una aldea de esos campos de concentración que te digo. Y en ese momento Campo Loro era la fuente de leña. Por eso tenían las hectáreas que tenían. Tenían 10.000 hectáreas a su disposición. No es mucho tampoco. Ellos tenían, si vamos a hacerlo en hectáreas, el territorio de los ayoreo en Paraguay tenía cerca de 14 millones de hectáreas. Y bueno, y ahora tienen un poquito por encima de 1% de eso. Y bueno, pero por algo tenían ahí esas hectáreas porque en realidad les pagaban el servicio de cortar su propio monte.
para vendérselos a la cooperativa ahí de Fernheim, algo así que se llama, donde había una usina generadora de electricidad, a leña termoeléctrica. Y bueno, y ahí vi esa realidad. Ya conocía la realidad de otras aldeas, otras reducciones modernas acá en la región oriental. Y es eso, es una reducción de gente extraída de su hábitat y a la que se les despoja del derecho a volver a sus territorios. Se los saca del territorio, están fuera del territorio. Y aparte se los encierra. Ahí regía una ley, escrita o no, de apartheid. Ellos no podían salir después de tal hora, ellos podían aparecer solamente aquí, en tales sitios, ellos no podían entrar a tales y cuales comercios. Era una situación gravísima. En gran medida eso está superado, pero no está superado con formas positivas y restauradoras de superación, sino que está superado porque se abandonó tal o cual práctica y quedó el pasivo. Nadie dijo, bueno, hicimos eso, mea culpa, y de aquí en más vamos para adelante, y acá está el resarcimiento, y acá eso ya no va a pasar, y acá está el agua, y acá está, no sé, una compensación por la leña, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos sí. Claro, porque lo que cobraban era el salario de hierro y a precio vil del trabajo de hachero, de cortador de árboles. Pero ahí no hay ganancia. Ahí no hay ganancia. No es que dijeron ellos, te damos 1 metro cúbico de madera y el precio es tal y se compone de corte, o sea, tala, transporte, desalijo, todas esas cosas que te cobran. Cuando vos querés comprarte un escarbadiente, te cobran eso. Y después está el costo de la madera, el palo en sí, ¿cuánto cuesta? Ah, bueno. Y mi mano de obra, mis servicios, tanto. Ahí estamos hablando de una operación razonable en términos económicos y financieros. Acá no se pagaba así. Acá se les pagaba un precio vil, que básicamente era el precio de algo lo que cubría era algo del trabajo. Y eso sigue hasta ahora, ¿eh? Eso sigue hasta ahora en todo el país, básicamente. Eso te iba a preguntar sobre cómo ves hoy en día esa situación. Si mejoró un poco o todavía. Y lo que te decía, mejoró porque terminó. Sí. ¿Por qué? Porque ahora hay electricidad de la ANDE que Sí. subsidias vos y yo. Subsidiamos vos y yo. Pero mejor eso que la explotación de todos esos montes de esa manera vil. Pero en realidad no mejoran las condiciones de vida de esta gente por el medio de relacionamiento normal que uno esperaría, que es, bueno, hay una relación de vecinos, hay derechos que tienen ellos como habitantes de tal departamento y de tal municipio. No, hay alguna que otra migaja por ahí, pero ellos viven recluidos en sus comunidades, están lejos de todo. No que yo esté idealizando la situación de progreso o de mejoramiento de las condiciones de vida, añorando que aumente su consumo, que aumente su dependencia de bienes materiales. No digo eso. Ellos pueden hacer lo que quieren, son libres, pero lo que sí es que hay
necesidades básicas como lo del agua que te decía y los alimentos y la salud, etcétera, etcétera, a la que ellos no tienen acceso o tienen acceso sumamente limitado a eso y en condiciones sumamente cuestionables de calidad, de cantidad, de oportunidad. Tienen toda el agua que quieren un mes del año. Tienen toda la comida que quieren cuando hay campaña electoral. Es una cosa tan abusiva y tan inaceptable. Sí. ¿Y cómo podemos encontrar ese balance del que hablabas? ¿Cómo se puede trabajar en colaboración con los pueblos indígenas, también agregando un poco a los campesinos y que Ujú. exista como ese balance que necesitamos? Claro, balance significa que no existan extremos. Sí, Entonces, acá nosotros vemos que hay extremos. Hacia un extremo está lo negativo y ahí está el indígena y el campesino también, ¿verdad? Pero hagamos dos cuentas diferentes. Y acá está el oligarca, el terrateniente, el político del Partido Colorado que se queda con todo el dinero público. Y para que se balancee eso, estos que tienen menos tienen que tener más. Más de todo. Hablamos en términos materiales, en términos de derechos, en términos de todo. Y estos que se quedaron con todos tienen que ceder para que se converja al nivel de balance aceptable o a rangos aceptables en torno al nivel de equilibrio. Eso es lo racional, eso es lo que hace una mamá cuando dice, no, la torta no, muchacho, la mitad para vos. No, no te quedes con toda la torta que tu hermanita tiene que comer también. Toma, chao, ahí está. claro. Y eso es lo que tiene que hacer un Estado paternalista como el que tenemos, tiene que hacer eso por lo menos. Sí, Menos derechos, darle más derechos. Demasiados derechos, sacarle derechos. Y aparte no son derechos. No son derechos, son producto de la injusticia, del desequilibrio, de la acumulación, de la usurpación, de la opresión, de la violencia, todo eso. Entonces hay que buscar ese nivel así. En síntesis, darle más derechos y darles más oportunidades y darles más bienes materiales y más tierras al que se le sacó todo, indígenas y campesinos. Y eso no es porque, si vos le querés dar todo el país. Es que no. En este momento, el Paraguay es el país con la peor distribución de la tierra del mundo. Y van a pasar todavía muchísimos años aparentemente. Estuvimos a punto de blanquear toda la usurpación de tierra que hubo por lo menos, desde el general Morínigo hasta ahora, de los 40 hasta ahora. Se va a blanquear por única vez, claro, única vez, y se quedan con todo el país. Sí, gracias que sea por única vez. Mira, si le querés dar 2 veces lo mismo, ya no vas a poder. Y bueno, y vivimos esa locura. Entonces se puede hacer algo sensato de una buena vez, que es eso, es devolver. El Estado puede hacerlo de muchas formas. Si no quiere tocarle a sus compinches, puede hacerlo con lo que está legislado hasta ahora. Hay un espacio así de grande ahí, que puede implicar muchos beneficios materiales, muchos derechos que han sido conculcados pueden ser devueltos. Y no es que yo te voy a quitar de aquí en más la oportunidad de que vos violes la ley y que violando la ley te quedes con lo que es público. Eso nomás podría ya ser un gobierno sensato, ni siquiera revolucionario, ni nada de eso. Sensato. Acá está la ley, señor. Muy bien. Ministro, y aplica pues esta ley. Eso nomás. No es una nueva ley pasarle al Parlamento, no, que ahí no tenemos números. No, ya está la ley.
¿Y por qué no se hace? Y porque sencillamente el monstruo es el monstruo. Estamos en manos de una oligarquía que en lo único que varió de la misma oligarquía colorada que creó el general Stroessner con ese partido, para ese partido, la única diferencia es la participación directa de narcotraficantes en la política. Esa es la única diferencia. Antes tenían intermediarios y manejaban sus intereses a través de intermediarios, pero ahora no están ahí. Ahora son ellos. Se notan las campañas electorales, esos tipos que vos ves que son candidatos a intendentes, por ejemplo, ahora. Gente que no tiene, pero ni siquiera el manejo del lenguaje adecuado para decir que es un tipo que entiende el sistema. No, es el tipo que impone su sistema. Impone su sistema. Ese es el que está dando acai. No, ahora ya no, es más sofisticado. Alguna cuestión hecha en la China con plata adentro. Están sofisticándose. Esos son los cambios cualitativos que hay. ¿Te imaginas? Dimos un salto de un régimen en el que estos poderes fácticos como el narcotráfico, narcotraficantes y contrabandistas de todas las órdenes participaban a través de una representación. Incluso le llamaría discreta. Pero lo de ahora es asquerosamente llamativo. Toda la política se basa en la defensa de esos intereses, de esa combinación de intereses de agronegocio y narconegocio. Y si yo quiero, por ejemplo, y esa es mi lucha cotidiana, o por lo menos mi preocupación cotidiana, yo tengo que recibir una donación de un grupo de viejitas de Bélgica para los ayoreos, para cambiarle las ruedas a la camioneta. A ese nivel vivimos nosotros. Tengo yo que pedir que las viejitas de Bélgica me manden un contrato bajo escribanía en Bélgica, me mandan 2.000 euros. O ponele, estoy poniendo un ejemplo hipotético nomás, algo así pasó, pero hipotético en este caso. El escribano le va a cobrar 100 euros. Después de ahí, de esa cosa de escribanía, tienen que llevarla al consulado de Paraguay o a la embajada para el apostillado, que te cuesta otros 100 euros. Ya estamos en un descuento de 10% y la viejita van a decir, ay, no te podemos mandar, te vamos a poder mandar 1.800. Ay, el banco tiene que cobrar lo suyo, va a ser un poquito menos de 1.800. Todo eso para una donación de ese orden en un país que es famoso por el lavado de dinero. Yo te aseguro que ellos no apostillan ninguno de sus millones. ¿Y para qué existe eso? Para que no nos dediquemos ya a esto. Para que yo mañana diga, al diablo con esto. Claro. Yo no puedo seguir así. Muy bien, muy buena suerte, chicos. Arréglense como puedan. Yo voy a ganar plata porque quiero ganar plata y para eso soy doctor en agronomía y para eso soy esto. Eso quieren. Quieren ganarnos así. Porque las ONGs tienen personal bastante calificado, si vas a compararlo con lo que necesita. O sea, si vas a considerar lo que necesita el mundo capitalista industrial. Bueno, industrial acá no hay ni industria, pero el capitalista necesita buenos empleados. Un tipo que agarre bien el lápiz, un tipo que entienda una recomendación o que sepa gestión básica. Y bueno, pueden venir a ser esclavos nuestros. Pero para esto de andar recibiendo plata de donaciones para los indios y esas cosas, ahí no cuenten con nosotros y vamos a criminalizarlos si es posible. Nosotros tenemos que rendir cuentas de
dinero absolutamente limpio, son donaciones de otros gobiernos en algunos casos, y el cuestionario es como que te hace la CEPRELAT, por ejemplo, la Secretaría para la Prevención del Lavado de Dinero, es algo que típicamente le preguntaríamos a un fulano que está preso en un calabozo. Es de ese orden de inquisitoria. No es una cuestión así que, ok, ¿hablamos de mercado libre o qué? ¿Hablamos de una economía libre o de qué estamos hablando? ¿Somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario o somos culpables hasta que probemos nuestra inocencia? De eso en realidad se trata. Y en realidad somos culpables de no ser corruptos. Somos culpables de no ser jodidos. Y somos culpables de trabajar con los más pobres, que son culpables por ser pobres. Es una cosa de locos. Ese es el sistema que tenemos. Ese es el sistema instaurado por el Partido Colorado. Es clarísimo. Ni a los liberales les conviene esto, aunque van a tratar de decirte, no, pero los políticos son todos iguales, los partidos políticos son todos iguales. Tienen muchas cosas parecidas, pero el único partido hegemónico que hay en este país y que consagra todo esto como valores es el Partido Colorado. Y hay pruebas clarísimas de que es así. No hay ningún procesado del Partido Colorado que esté preso. Liberales hay presos, claro que sí. Aunque sean amigos y aunque hayan sido cómplices, igual. Colorados no. El el caballero que manejaba la DINAC, ¿se acuerdan? Con esto, yo siempre pongo ese ejemplo porque tengo esto en la cara. El tapabocas. El famoso tapabocas. Sí. ¿Se acuerdan de los tapabocas de oro? Hace cuestión de un año. Ese está por ahí, creo que es candidato a concejal municipal o algo así. Como una persona a la que se le pilló con las manos en la masa. Hubo declaraciones de gente, aunque no sea honorable, pero la competencia, un tercero lo denuncia. Hay evidencias en documentos comerciales de que la cosa fue así. Nada es aceptable. El tipo sigue. El tipo tiene un patrimonio de cientos de miles de millones de guaraníes. Y que se sepa o que se haya podido comprobar, no es un heredero de un gran duque ni de un archiduque. Es el hijo de una familia de los muchachos y listo. Miguel, ¿cómo vos seguís motivado y cómo no perdés la esperanza a pesar de este sistema que ya está establecido? ¿Cómo seguís luchando todavía? Es que la lucha me estimula. La lucha me estimula. Yo no sé qué haría si, no, sabes que vos tenés que irte al trabajo de 9 a 5 y después venir acá a dormir o a ver la tele, a leer tu libro y a la mañana siguiente lo mismo. Y sí, él es tu jefe y él no es tu jefe. Y vos sos el jefe de él. Y haces esto ¿para qué? Para que va a venir plata al banco, tranquilo. Eso no tiene sentido para mí. No tiene sentido. Para mí lo que tiene sentido es, bueno, esto está re mal y vamos a cambiar eso y mirá, aquel fulano, mirá lo que hace, mirá la señora esta que maneja una técnica que se usa para hilar desde hace 2000 años, 3000 años. Mirá a este señor cómo me hace una predicción del tiempo en base a indicadores que a la ciencia le llevó 2000 años desarrollar. Ese tipo de cosas me estimulan. Y eso es plata en el banco. Y sí, yo no me quejo de... O sea, lo que pasa es que yo no soy un consumista. Yo no necesito millones para vivir. Lo básico. Por supuesto que entonces yo no tengo ningún interés en acumular plata y mucho menos plata ajena y no tengo ningún interés en más reconocimiento que el que pueda surgir de la empatía con la gente con la que trabajo y listo. Eso es para mí más que suficiente. Y nada, y no creer que esto está siempre igual o está siempre peor. Los balances son cuestiones estratégicas. Yo creo que estamos mucho mejor en muchos aspectos. Por ejemplo, hace una década no ibas a
conseguir la participación de los ayoreo, volviendo a los ayoreo, pero esto mismo podemos extrapolarlo a otros grupos oprimidos, campesinos, cualquiera. En ningún momento iban a decir, este es mi derecho y te voy a contar que este es mi derecho y te voy a cerrar la ruta porque no entendés o no querés entender. Eso no pasaba, eso pasa ahora. Están más empoderados. Más empoderados. ¿Pero por qué? Porque se les dijo que eso era lo normal, que ellos son iguales a los de carita blanca. Que ellos vean que la lucha contra la discriminación es algo positivo y en favor de ellos, ese es un paso gigantesco. Igual para los campesinos. Campesino que chillaba era campesino o fusilado o desaparecido, y ahora no. Ahora es una persona que dignamente pelea por sus derechos, así como una ama de casa que dice, no, esto está muy caro, estos son unos bandidos. Así como cualquiera en este momento pelea por su derecho a la salud ante esta monstruosidad de la COVID. Eso mismo. Pero ellos no veían eso. No veían. ¿Por qué? Porque sencillamente se los mataba. Se mataba a sus líderes, se los liquidaba, desaparecían, se los torturaba. Entonces, por supuesto que no reaccionaban. Volviendo un poco a la deforestación. Sí. Muchas veces creemos que se está reforestando, por ejemplo, con árboles que no son nativos, como el eucalipto, que tengo entendido que tiene origen en Australia. Sí, así es. ¿Por qué no es lo mismo reforestar con árboles que no son nativos del país? No son equivalentes todos los árboles por ser árboles. Cada árbol, mejor dicho, cada ser vivo, tiene un sitio en la evolución de cada ecosistema. Y el contexto evolutivo en que se desarrolló un eucalipto es muy diferente a los que tenemos acá. Y sobre todo, el planteo contemporáneo o moderno de plantación es totalmente desequilibrado. Normalmente, en el contexto natural en el que existen y se desarrollaron los eucaliptos que conocemos nosotros, hay muchos que no conocemos, son 600 especies por ahí, como te dije. No hay una densidad así. Aparte, un bosque es otra cosa. Un bosque es una asociación de seres vivos, predominantemente vegetales, en las que el componente arbóreo no llega al 1%. Entonces, bueno, si vos haces una plantación donde simplificás todo eso, vos haces un cultivo, así como plantar repollo o trigo, un monocultivo. Sí. Entonces, no tenés esa funcionalidad que te da la diversidad. ¿Y qué tenés? Tenés extracción desequilibrada de nutrientes y de agua por parte de un grupo de organismos de la misma especie, en este caso el eucalipto. Entonces, no es comparable un bosque que tiene todos esos organismos. Fíjate, un bosque del Alto Paraná tiene como 1000 especies de árboles. Por lo bajo te estoy diciendo. No recuerdo mis numeritos ahora. Y tiene como 10.000 especies de plantas en total. Es otra cosa. En un eucaliptal o en una plantación de paraíso, sobre todo eucaliptus, que es el que está de moda, vos tenés el eucaliptus y tenés como 5 o 10 especies más abajo. Eso no es nada en una pradera que tiene 4.000 especies. Qué interesante. Entonces es una gran diferencia. Para establecer una plantación necesitas eliminar toda la competencia, darle todos los beneficios para la implantación al árbol que estés plantando, a la especie de árbol que estés plantando, y en ese proceso destruís antes que enriquecer. Uno de los argumentos que tienen los defensores del modelo de las plantaciones es que aumentamos la diversidad biológica porque introducimos una especie más. Pero esa especie está desplazando especies, ecosistemas y hasta biomas por la escala a la que se hacen.
Y mismo, una cuestión es la escala a nivel de paisaje y otra cuestión es el impacto de la escala a nivel local, estrictamente local. En una hectárea vos tenés 1.200, 1.500 árboles de gran capacidad de extracción de agua, de gran capacidad de extracción de nutrientes, de crecimiento altísimo, a un ritmo altísimo, todos de la misma edad. Entonces, es una pala excavadora que viene y saca nutrientes y saca agua. Ups. Te dura un poquito más que lo que trabaja la pala, pero se lleva todo. Las rotaciones son cortísimas, pero son más largas de lo que estamos acostumbrados, de lo que nos impresionaría. Son de 6 años, 8 años. Es muy rápido el crecimiento, o sea que muy rápido agotan los nutrientes. Muy rápido agotan el agua, transforman. Si la escala es muy grande, hay cuencas enteras que han sido transformadas, que antes eran muy bien irrigadas, mucha agua en los freáticos, en el subsuelo. Casos en Uruguay, en Brasil, donde tienen plantaciones bastante más viejas, en Argentina mismo. Pero, por ejemplo, hay un municipio en Espíritu Santo, al norte del estado de Espíritu Santo, que se llama Aracruz. Una empresa, la Aracruz Celulosa, justamente, ocupó casi el 90% de la superficie de tierra del municipio. Estamos hablando de cerca de 250 o 260 mil hectáreas de plantaciones, de monocultivos. Casi todo de la misma edad. Por ahí una que otra parcela se cosecha, pero bueno, la otra ya está casi lista y esta ya empieza, se resembró y se quedaron sin freáticos. No hay. Habían lagos. Se fueron por el eucaliptus. Ya no es que se fueron por el caño, sino que se fueron por el eucalipto. Y nada de eso de nada de eso se habla, o ni siquiera en realidad se niega. Es otro gran frente negacionista. No, pero ¿cómo decís? Porque en un lado pasó. Pero papá, mirá, acá tenés una biomasa de 90.000 toneladas que extrae para cada metro cúbico de madera, no sé, 10.000 litros de agua. Hacé los números. Es espantoso. Y vos tenés un monte que utiliza el 1% del agua que recibe de arriba y que, aparte de eso, ayuda a que queden abiertos los canales de comunicación o de flujo de agua precipitada y agua reservada en el freático, en el agua subterránea. Entonces, bueno, obviamente no es la misma función. Uno está para extraer todo y lo otro está para mantener un equilibrio ecológico que se adquirió con la evolución. Y el otro viene como resultado de unos cálculos costo-beneficio de una empresa o de un empresario, de un capitalista que quiere plata a tal plazo. Sí. Es muy diferente. Bueno, dos últimas preguntas Sí. y vamos cerrando. Nos gustaría hablar un poco, bueno, en nuestro primer episodio que va a salir ahora dentro de poco, hablamos con Inés Franceschelli mucho de los transgénicos. Uh-huh. Y les invito a los oyentes que vayan a escuchar para tener un poco más de contexto. Pero nos gustaría que vos, si te parece, que nos puedas contar un poco sobre tu experiencia como presidente del SENAVE durante la presidencia de Lugo y cómo tuviste una pequeña lucha personal con Monsanto y cómo ellos trataron de quitarte de tu cargo. Sí. Bueno, no solo Monsanto tiene ese mérito, pero el tema es que la tecnología RR, de resistencia o de tolerancia al Roundup, es básicamente la única
por lo menos la más difundida de las tecnologías de ingeniería genética que se usan en el campo en Paraguay. Y se la adoptó de forma totalmente irreflexiva, causando efectos sociales graves, desplazando mano de obra. ¿Por qué? Porque vos pones el herbicida, le das platita a Monsanto o a los que tienen la licencia para hacer su veneno, su herbicida en este caso, y evitas pagar la mano de obra a tu vecino o a la gente del pueblo, del barrio. Vos no te dedicas a controlar maleza de hoja ancha, maleza gramínea. No, vos aplicás algo que mata todo y se te puede ir la mano, siempre se va la mano. ¿Por qué? Porque tenés el privilegio de tener una planta tolerante a ese herbicida, a ese veneno. Ese es un planteo loco, o sea, es insano, sobre todo en las condiciones de desacato de las regulaciones, de la ley que hay acá y la falta de regulaciones concretas con respecto a eso. Todo eso heredamos. Entonces, ante eso, ante el avance totalmente irrestricto de la aplicación de esa tecnología y el avance ilegal de todo eso, más que nada, después les explico por qué ilegal. Entonces dijimos, bueno, acá hay que poner orden. ¿Por qué? Porque las consecuencias son eso que decíamos de lo natural y del trabajo, pero también está el tema de la salud humana y ambiental. Y ambiental, ahí desglosamos sobre especies vegetales, sobre microorganismos, sobre especies animales, sobre poblaciones de insectos benéficos, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos condonar eso. Hay que regular. Ese era nuestro planteo. ¿Te parece alocado? Bueno, si es que en realidad lo que vos querés es que continúe la vida y que el negocio incluso, que continúe el negocio del propio sojero, tenés que regular los procesos, por ejemplo, de creación de resistencia a la propia tecnología, de resistencia al propio Roundup. Hay muchísimas especies que tienen a su vez variedades de poblaciones, mejor dicho, poblaciones resistentes que adquirieron la resistencia al propio Roundup. Habrás escuchado de las malezas resistentes, las supermalezas. Sí. Y bueno, todo eso es porque se usa mal. ¿Por qué? Porque se usa solo en base al cálculo costo-beneficio, que en un país como este, que se nutre del contrabando, que se nutre de la mercadería pirateada, de los privilegios que tienen los agricultores de respetar o no la ley, en este caso los sojeros. Sí. Entonces vemos que era de beneficio, de interés de un Estado que trabaja y que responde a sus obligaciones, nada más. Sus obligaciones no son la de favorecer a corto plazo a un sector de poder, no. Para eso está la ley. La ley dice que se tiene que hacer de una forma determinada. Y es simplemente eso lo que se hizo. Pero eso es intolerable para los sectores privilegiados. Entre ellos, las multinacionales. Multinacionales creen que si no se salen con la suya, tienen derecho a promover un golpe de Estado. Sencillamente. Uh-huh. Lo vimos, hay casos emblemáticos. United Fruit Company y Jacobo Arbenz en Guatemala. En el 49 creo que fue eso. Sencillo. No les convenía que se reformase la relación entre esa empresa que tenía todo permitido y la población y el gobierno local. Y bueno, eso mismo pasó acá. Solo que no por bananas, sino que por soja. Sí. Y bueno,
Claro, yo recibí todo tipo de estímulos para renunciar. Lugo recibió todo tipo de sugerencia para que me saque del puesto. Yo lo hablé varias veces con él y él dijo, no, a nosotros, yo estoy totalmente de acuerdo con tu planteo. Seguí adelante, fuerza. Nunca me dijo, che, estoy dudando, mira, ¿qué vamos a hacer con esto? Pará un poquito, dejarle que sigan cometiendo las fechorías que quieren. Jamás, todo lo contrario. Lugo en eso fue, y en muchas otras cosas, súper coherente con la agenda, con los intereses nacionales, con los intereses de la población, con la defensa de los más pobres, de los menos favorecidos, del ambiente. Eso es clarísimo, eso hay que reconocer que ese régimen, o por lo menos el Ejecutivo en esa ocasión, actuó con toda coherencia con la defensa de la vida, como dice la Constitución, con asegurarnos un ambiente sano. Hizo ese esfuerzo y en lo que correspondía a todo lo que sea el control del agronegocio, hizo lo que podía. Tal vez necesitaba uno que otro colaborador con ganas de meter el dedo en la llaga, también en otros ministerios. Ya. Bueno, para cerrar entonces, te hacemos una última pregunta que se la queremos hacer a todos nuestros invitados, porque el objetivo que tenemos con este programa es servir herramientas al público para que pueda ir mejorando el país, sobre todo a los jóvenes. Entonces te preguntamos qué mensaje les querés dejar a nuestros oyentes que les pueda servir como herramienta concreta para mejorar el país. Esa fue la pregunta más difícil del día. No, que en primer lugar, como consejo de viejo, de anciano, duden de todo lo que escuchan, de lo que ven en los medios masivos, en las redes sociales. Duden, investiguen, cerciórense, chequeen, como se dice, de todo, porque hay un ataque en esta guerra de ideas que estamos viviendo. Hay un recrudecimiento del interés de dominación, pero que sí hay guerra y muy activa a nivel económico, a nivel ideológico, a nivel social, es muy real. Entonces, por favor, sean sumamente críticos. No me crean a mí, no le crean a nadie, sino que chequeen absolutamente todo lo que puedan chequear antes de decidir, antes de optar. Eso por un lado. Y por otro lado, tengan conciencia de que las cosas han cambiado tanto y están cambiando tanto en términos de el deterioro de las condiciones de vida del planeta, en algunos lugares más que otros. En el nuestro, por lo menos, estamos privilegiados por el cambio climático. Esos famosos 2 grados, por debajo de 2 grados. Acá ya estamos llegando a eso en la temperatura promedio. Hay lugares del Chaco que están bien por encima, incluso por encima de 3 en la temperatura anual promedio. Y Paraguay está muy cerca de 2 en general. Tengan conciencia y chequeen eso también. Chequeen, no una vez, sino que todas las veces que que tengan oportunidad. Y actúen en base a eso. Actúen en base a ese conocimiento. Cambien lo que esté a su alcance y, sobre todo, no permitan que el que tiene que cambiar no cambie. Que no venga la Coca-Cola y te diga, sabes que vos sos culpable de tirar mis envases a cualquier lado. No, don Coca-Cola, usted que produce los envases tiene que solucionar su problema de los envases. Ese es problema suyo, no me meta a mí en esto. Mi parte es que yo voy a consumir menos o voy a consumir bien o voy a solucionar mi impacto individual en la medida de lo posible. No voy a pasar hambre ni sed. No. Voy a defender que todos estemos bien nutridos, sanos, y tengamos acceso al agua como derecho humano básico. Pero, eso sí, el que está consumiendo más de lo aceptable
¿Y qué es lo aceptable? Lo aceptable es que en épocas que yo no tengo agua, vos tengas agua para tirar. Eso no es aceptable. Y es aceptable que vos, que no tenés agua, reclames el agua que está tirando este otro personaje, esta otra empresa, este otro sector, este otro privilegiado. Solo así vamos a tener una reacción, y es más, solo así vamos a tener una lucha verdadera, no un placebo. Vamos a dejar de vivir la gran fantasía que nos están enchufando, que pretenden que vivamos y que reconozcamos como real. Entonces, ver la realidad como es, como ustedes con todos sus sentidos pueden sentirla y con todo su intelecto pueden probar y oponerse a todo, absolutamente a todo lo que consideren desubicado, desequilibrado, abusivo, solo así, y meterse en política. Eso no quiere decir que todos tienen que ser presidente. No, sencillamente hoy te toca a vos, pero para hacer esto, para limpiar esto de injusticia, para buscar el equilibrio, para buscar la justicia. Ahí está nuestro acuerdo. Yo digo como si fuera que puedo darte una recomendación, pero no tengo la autoridad para hacerlo. Pero sí te insto a que veas si eso es preferible a lo que tenemos o si es preferible a dejar que esto siga deteriorándose a nivel político, a nivel social, a nivel económico, a nivel ambiental. Como decía Groucho Marx, si te parece que la educación es cara, pruebe con la ignorancia. Entonces, bueno, aplicando esa misma recomendación, si crees que la política es una estupidez, probá con estos políticos. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Fue realmente un placer hablar contigo. Creo que eso es un ejemplo para todos nosotros para seguir luchando. Entonces, chequeemos, actuemos y luchemos como decís. Y cuando quieras estás invitado a volver a hablar con nosotros porque fue un placer. Buenísimo, muchas gracias. Fuerza, adelante con esto. Gracias. Gracias a todos y hasta luego.